¿Vamos? Vamos. ¿Escucharon hablar alguna vez del Drácula tucumano? Más conocido también como el vampiro de la ventana. No es una historia tan conocida, pero parece que en Argentina tenemos una propia versión de Drácula. Se trató de un asesino serial de lo más sangriento que tuvo el país. Se dice que asesinó a 15 mujeres entre el año 1953 y 1960, mordiéndoles el cuello y succionándole la sangre. Era un chabón con esquizofrenia y obsesionado con la película Drácula, así que imagínense. Y ahí surge la pregunta, ¿cuánto de leyenda y cuánto de historia real tiene esto? Pero bueno, para conocer mejor la historia de este vampiro, cómo fue sus asesinatos y demás, tenemos que ir al inicio. Y empezamos y arrancamos nomás. Bueno, su nombre era Florencio Roque Fernández y nació en el año 1935 en la localidad de Monteros, ahí en la provincia de Tucumán. Lugar donde nació y vivió segundo David Peralta, más conocido como Mate Cocido, que es un bandolero argentino, que yo ya hice un video sobre él, si no lo vieron vayan a verlo. Pero la historia de Florencio es una historia totalmente diferente. La cosa es así, Florencio tuvo una infancia bastante complicada y difícil porque vivió en la pobreza extrema. Y como si fuera poco, desde muy chiquito tuvo problemas psiquiátricos. O sea, sufría delirios y tenía alucinaciones. Y frente a estos problemas graves de salud, su familia en vez de acompañarlo lo que hizo fue abandonarlo, además de todo el tipo de violencia que ejercieron sobre él. Incluso se dice que sus problemas mentales surgieron cuando su madre empezó a golpearlo y le golpeó un brazo, le fracturó, ahí vio sangre por primera vez y ahí se enamoró de la sangre. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces Florencio quedó vagando ahí en las calles de Monteros, durmiendo en la calle y haciendo su vida ahí. Tuvo que mendigar para conseguir comida, vivió en alguna cueva, ahí como a las afueras de Monteros, y por sus delirios mentales era conocido como un loco suelto, que hasta en ese momento era considerado inofensivo, o sea, no pasaba nada, era un loquito suelto nada más. Pero después hay testimonio de vecinos y gente de ahí de la zona que decía que Florencio junto a sus hermanos empezaron a robar, pero robos y hurtos menores. Y así Florencio fue llevando su vida, abandonado de chiquito, viviendo en una cueva, a veces durmiendo en la calle, con los problemas mentales que crecían cada vez más. O sea, hasta ahí todo normal, grave pero normal. Pero ¿cuándo llegó Florencio a convertirse en el asesino de la ventana, el vampiro de la ventana? Bueno, según el mito se dice que la vida de Florencio cambió por un hecho puntual, justamente en el año 1952, cuando él fue al cine a ver la película Drácula. Ahí en el cine de Monteros decidieron proyectar esa película en el año 1952, que esta versión de Drácula se estrenó en el año 1931, que ya en ese momento era considerada un clásico. O sea, del estreno pasó mucho tiempo y decidieron proyectarla ahí en el cine, porque fue una película con mucho éxito, mucho reconocimiento y como que seguía generando plata. Florencio con 17 años fue al cine a verla y no solo le gustó, le encantó y quedó obsesionado con el personaje de Drácula. Esto ayudado con los desequilibrios mentales que tenía. Por lo que a partir de ese momento su cabeza dio un vuelco y decidió imitar la vida de Drácula. Y es ahí cuando la leyenda se pone un poco más turbia. Después de unos meses de estudiar a sus posibles víctimas, Florencio decide perseguir a una mujer y estudiar todo lo que hace durante el día. A dónde iba, con quién vivía, dónde estaba, todas las cosas que hacía. Y lo más importante, quería saber cuándo estaba sola en su casa. Clarísimo. Y ahí fue cuando llegó su primera víctima. Fue en enero del año 1953 cuando Florencio persiguió todo el día a la mujer para asegurarse que quede completamente sola en su casa. Entonces cuando ya estuvo sola aprovechó que todas las ventanas de su casa estaban abiertas porque era Tucumán, verano y como 40 grados. Era como costumbre dormir con las ventanas abiertas, más que nada porque en ese momento no había aire acondicionado. Entonces al tener la ventana abierta él empezó todo ahí. Y ahí es conocido como el vampiro de la ventana porque ingresaba a través de las ventanas abiertas como para atacar a sus víctimas. Y vampiro porque su fascinación con Drácula hizo que termine asesinando a esta mujer, mordiéndole el cuello hasta desgarrarla. Pero primero lo que hacía era golpear a la mujer con un martillo para dejarla inconsciente, para que ella no tenga ningún tipo de resistencia y pueda morderla y succionarle toda la sangre. Fue tanta la obsesión de este chabón con el personaje de la película que decidió estudiar todos sus movimientos e imitarlos tal cual. Y así estableció su manera de cometer crímenes. Fue avanzando el tiempo y fueron apareciendo cada vez más víctimas de Florencio, y siempre con las mismas evidencias: ventanas abiertas, cuellos desgarrados y sangre succionada. Y bueno, los peritajes indicaban que no había ningún tipo de violación o abuso sexual, o sea que el placer de Florencio era beber la sangre de sus víctimas. Incluso se decía que apenas tenía contacto con la sangre tenía un orgasmo. Terrible. A pesar de todo esto, la policía de Monteros estaba desconcertada, imagínense. El atacante no dejaba muchas pruebas y era difícil imaginar qué vecino de la localidad era capaz de cometer estos crímenes. Mientras tanto, los vecinos de ahí de la zona intentaban hacer cosas como para protegerse. Por ejemplo, ponían ajos en sus puertas para intentar espantar a este vampiro. Otros cerraban las ventanas y se cagaban de calor adentro igual. Otros colgaban crucifijos y otros se compraron estacas para esperar a que venga el vampiro y ¡pac! Al corazón. O sea que provocó un pánico terrible ahí en la población. Y
Y así transcurrieron los días, los años y las víctimas de este tipo. Se contabilizaron 15 víctimas, todas mujeres y siempre de la misma manera. Desde el año 1953 al año 1960 fue cuando más activo estuvo. Pero este año 1960 fue cuando lo encontraron, cuando fue capturado. La leyenda cuenta que como la policía local estaba como desorientada, decidieron traer un equipo especial de la Policía Federal, quienes trazaron un mapa como para saber de dónde venía este asesino. Y ahí ubicaron las 15 casas de las víctimas y se dieron cuenta que el radio donde pasaba todo estaba cerca de la cueva, de una cueva afuera de Monteros. Queda la casualidad que era la cueva donde vivía Florencio. Recordemos que en aquel momento Florencio era conocido como un indigente, sin problema, o sea que no tenían miedo de él. O sea que era inofensivo. Como mucho robaba algo para comer, pero nada más. Pero todo indicaba, gracias a este mapa y a toda la investigación, que no solo se trataba de un loco más, sino que había algo turbio detrás. En ese momento, Florencio estaba viviendo a las afueras de Monteros en esa cueva y salía solamente de noche. Había creado tan desequilibrio mental que empezó a sufrir fotofobia, que es como una fobia extrema a la luz, que no puede salir de día prácticamente. Entonces, guiado por estas pistas, la policía decidió seguir paso por paso de Florencio hasta encontrarlos con las manos en la masa. Estaban seguros de que se trataba de él, que era el asesino. Así que finalmente, en febrero de 1960, lo agarraron ingresando a una casa y justo antes de atacar a una víctima, o sea, una mujer, antes de morderle el cuello. La historia dice que este tipo no tuvo resistencia, o sea, como que prácticamente estaba esperando que lo capturen. Solamente se ponía violento cuando lo exponían a la luz del sol. Así que después de esto, Florencio fue llevado a juicio y a pesar de ser un múltiple asesino que causó terror por 7 años ahí en el pueblo, fue declarado inimputable. Esto se debe a que las pericias psicológicas que le realizaron descubrieron que tenía esquizofrenia, que es una enfermedad muy grave que hace que se distorsione la realidad y las personas tengan acciones y comportamientos anormales. Pero bueno, después Florencio estuvo internado en un neuropsiquiátrico y ahí estuvo durante años hasta que murió en el año 1968. Pero también hay otras versiones de esta historia. Recientemente una investigación de los periodistas Eduardo Anguita y Daniel Cecchini indican que si bien Florencio Fernández existió, sus crímenes no llegaron a ser tan aberrantes. En la búsqueda de expedientes judiciales y archivos de ahí de la época, descubrieron que hay muy pocas referencias en cuanto a este vampiro, a este tipo, a este hombre. Pero los vecinos sí lo recuerdan, pero con otro nombre, como el Cangrejo Fernández. Muchos cuentan que Florencio era un chico abandonado por sus padres alcohólicos y que junto a sus hermanos vivían ahí en Monteros y cometían robos con la misma modalidad contado por la leyenda, o sea, ingresaban a las casas por las ventanas y llevándose objetos de valor, pero con una diferencia fundamental. Ni Florencio ni sus hermanos asesinaron a nadie. Muchos coinciden que era un chico con problemas, pero que el mito de sus asesinatos era solo eso, un mito. Así que es probable que esta leyenda haya sido instalada así, a pesar de que haya pasado otra cosa. Está como ahí, como una pelea entre lo que dice la gente del pueblo y las pruebas contundentes que hay sobre el caso. Así que nada, así la historia del vampiro de la ventana, del Drácula tucumano y cómo fue que esta leyenda se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Incluso hay una obra de teatro, hay libros en cuanto a esto, porque es una historia bastante particular. Así que nada, así la historia de Drácula. Si tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa en la que quieren que hable, díganme en los comentarios. Y bueno, ¿qué se lo hace? Repito, si tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa en la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse. En la descripción del video está el cafecito para que donen un poquito. Y creo que con eso ya estamos. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.